Bien, las reglas de la sana crítica entonces serían esas reglas que vinculan al juez al momento de hacer esa valoración de la prueba, ¿verdad? Ya no a las normas preestablecidas que se consignaban en la norma jurídica y que le establecían un determinado valor a ese elemento de prueba, ni tampoco en la libertad sin límites o sin sujeción a ningún tipo de reglas, ¿verdad? Sino que a través de este mecanismo el juez queda sometido a la lógica, los principios de la lógica, a la experiencia común de los hombres y a los principios científicos. En esa labor intelectual que realiza el juez al momento de valorar esas pruebas, tiene que emplear la lógica, ¿verdad? Tiene que emplear la experiencia común y, lógicamente, cuando se trate de un conocimiento especial, debe ampararse en esos principios científicos. La lógica, entonces, también debe respetar cuatro principios: principio de identidad, principio de contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente, ¿verdad? En cuanto al principio de identidad, cuando en un juicio el concepto sujeto es idéntico, total o parcialmente, al concepto predicado, el juicio es necesariamente verdadero, ¿verdad? Hombre es hombre, perro es perro, dos es dos, A es A. Cuando en una proposición o en un juicio el sujeto es idéntico, total o parcialmente al predicado, entonces ese juicio es necesariamente verdadero. En torno al principio de contradicción, no se podría afirmar y negar una cosa al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, un balón no puede ser al mismo tiempo un balón y un no balón, ¿verdad? Esa proposición estaría alejada de los principios de la lógica. Esa conclusión que se realiza sobre la base de una afirmación y de una negación al mismo tiempo estaría desprovista o apartada de esos principios de la lógica y por tanto el juez no podría, ¿verdad? Ampararse en una proposición como la que le he mencionado, ¿verdad? Por otro lado, en cuanto al principio del tercero excluido, se refiere que de dos juicios que se niegan, uno es necesariamente verdadero. Dos proposiciones que se contradicen, ¿verdad? Una de ellas es necesariamente verdadera. En ese sentido, se podría establecer la siguiente fórmula. Si es X, está excluido el no X. Si es no X, estaría excluido el X. Dicho en palabras un poco más sencillas, podríamos señalar que si es embarazo, está excluido el no embarazo. Si es no embarazo, estaría excluido entonces el embarazo. Lo que quiere señalar que de estas dos proposiciones que se excluyen o se niegan, ¿verdad? Una es necesariamente verdadera. En cuanto al principio de razón suficiente, se estima entonces que para considerar que una proposición es cierta, han de conocerse suficientes razones o suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera, ¿verdad? Es lo que produce o provoca que una cuestión sea de una manera y no sea de otra manera. Es decir, son las razones que amparan o sostienen que una proposición es necesariamente verdadera. Debe existir suficiente razón, suficiente fundamento para tomar entonces esa proposición como verdadera. Si hay una sola o hay poca sustento para esa proposición, no podríamos entonces tomarla como verdadera. Por otro lado, también se ha señalado, y con justa razón, que en esa labor intelectual que realiza el juez, ¿verdad? Debe respetar las reglas de la ciencia, ¿verdad? Existe conocimiento o existen ciertos fenómenos, ¿verdad? Que solo pueden ser explicados a través de los principios científicos. Entonces el juez necesariamente queda vinculado, debe respetar esos conocimientos que han sido fruto de experiencias científicas o de investigaciones científicas
que pueden ayudarle a explicar en mejor y en mayor contexto alguna proposición que pretenda dilucidarse en el curso de un proceso. En ese sentido, ¿verdad? Se ha sostenido que para valorar el dicho de un testigo acerca de la velocidad con que el acusado conducía el vehículo que colisionó con el que colisionó a la víctima, el juez, empleando la regla científica, debe señalar que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa y su aceleración, ¿verdad? Esta es una conclusión a la que debe llegar el juez precisamente respetando esos principios científicos, ¿verdad? Que escapan de ese conocimiento común o de esa experiencia común del normal de las personas, ¿verdad? Entonces se sostiene que las reglas de la sana crítica no pueden contradecir, no pueden oponerse o desconocer esos principios científicos. Por otro lado, también se ha sostenido que esa labor intelectual que realiza el juez se puede apoyar o debería respetar, en otras palabras, ¿verdad?, las reglas de la experiencia. Son conclusiones de una serie de percepciones singulares pertenecientes al campo del conocimiento humano, ¿verdad? Son esas distintas experiencias que a lo largo del tiempo ya forman parte o son patrimonio de la humanidad, ¿verdad? En el sentido, en el contexto que ya no se requiere de un conocimiento especial o de la aplicación de los principios científicos para conocer situaciones que son de conocimiento del común de las personas, ¿verdad? En ese sentido, podríamos citar como ejemplo el siguiente. Todos los empresarios aceiteros conocen el carácter venenoso de la anilina, ¿verdad? El acusado ejercía la profesión de empresario aceitero en el momento de los hechos. ¿A qué conclusión pudiera llegar el juez sobre la base de la regla de la experiencia? ¿Verdad? Que el acusado conocía el carácter venenoso de la anilina al momento de los hechos, toda vez que, como regla general o premisa mayor, todos los empresarios aceiteros conocen el carácter venenoso de la sustancia, de manera tal que si al momento de realizarse los hechos el acusado ejercía la profesión de empresario aceitero, entonces necesariamente debemos llegar a la conclusión de que el acusado conocía, ¿verdad?, el carácter venenoso de la sustancia al momento de los hechos. Otro ejemplo podría ser que quien intenta refinar una partida de aceite extrayendo de su contenido la anilina es consciente de que pueden permanecer restos de tal producto tóxico tras el proceso de refinado si no se adoptan posteriores medidas de control, ¿verdad? Entonces, si el acusado refinó una partida de aceite intentando extraer de esta su contenido de anilina sin adoptar posteriores medidas de control, tenemos entonces que llegar a la conclusión que el acusado fue consciente de que podían permanecer restos de anilinas en el aceite tras el proceso de refinado. Es decir, son reglas que sobre la base de esa experiencia común nos van a permitir llegar a conclusiones para precisamente darle ese valor a las pruebas que han sido evacuadas en el proceso, ¿verdad? Se ha considerado también que esa labor intelectiva de razonamiento que realiza el juez al momento de valorar la prueba, ¿verdad?, debe cumplir con dos fases: un examen individual de cada prueba y un examen global, ¿verdad? Entonces, en el examen individual, el juez se dirige a descubrir y valorar el significado de cada una de las pruebas practicadas en la causa. Es decir, cada elemento que se ha incorporado al proceso, cada testimonio, cada documento que se ha aportado al proceso, el juez va a darle un significado, va a valorar individualmente, ¿verdad?, esos elementos que han sido aportados al proceso. Este examen individual debe cumplir también con ciertos principios. En primer lugar, se habla de un juicio de fiabilidad probatoria. El juez comprueba que la prueba incorporada a juicio tenga todos los elementos, todos los requisitos formales y materiales para alcanzar su finalidad, ¿verdad? Si ese testigo
realmente tiene capacidad para poder rendir ese testimonio, si el testigo está en uso de sus facultades legales, si es un testigo, por ejemplo, que se encuentra en algunas de las causales para considerarlo sospechoso. Es decir, el juez va a valorar ese determinado elemento de prueba de manera individual, pero va a realizar ese juicio de fiabilidad probatoria, ¿verdad? Si puede confiar en ese elemento de prueba porque éste reúne todos los elementos formales y materiales para alcanzar esa finalidad probatoria. Por otro lado, también se habla del principio o de la mecánica de interpretación del medio probatorio, ¿verdad? Es determinar qué es lo que exactamente ha expresado y qué es lo que se ha querido decir mediante la persona o el documento que comunica algo al juzgador. Entonces, a través de ese documento en el cual las partes consignaron un sinnúmero de derechos y obligaciones, el juez debe interpretar si las afirmaciones que han hecho las partes, ¿verdad?, encuentran respaldo en ese documento, en ese contrato que una de las partes o ambas partes presentaron para efectos de amparar sus respectivas posiciones. Eso se hace a través de la interpretación del medio de prueba. El juicio de verosimilitud, ¿verdad?, obliga o lleva al tribunal a valorar la probabilidad o la verosimilitud de los hechos relatados por el testigo o por el documento, es decir, si es creíble, si esa información que aporta el testigo realmente es creíble o si ese documento que aporta una de las partes puede superar esa característica de verosimilitud que debe contener cada uno de los elementos de prueba. Lógicamente, como hemos mencionado, porque esa decisión que va a tomar el juez debe hacerse precisamente para administrar la justicia, para tomar una decisión que sea conteste con esos principios jurídicos que precisamente buscan establecer la justicia como una aspiración normal de la sociedad, ¿verdad? Por otro lado, también el juez realizará una comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados. ¿Qué fue lo que la parte al momento de presentar esa demanda, ¿verdad?, afirmó como lo que ocurrió? ¿O qué fue lo que el demandado al momento de contestar esa demanda afirmó? Si esos elementos de pruebas realmente corroboran esas afirmaciones iniciales que realizaron las partes. En ese sentido, el juez va a hacer una comparación, ¿verdad?, va a cotejar esos hechos alegados inicialmente con el resultado de ese ejercicio probatorio que se realiza en el proceso. Lógicamente que también el juez debe abocarse a realizar un examen global de todas las pruebas incorporadas al proceso para efecto de determinar si él ha podido reconstruir, ¿verdad?, esa verdad material para efecto de tomar su decisión. Si ha logrado colocar todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Y si hay correspondencia, si las pruebas coinciden, si esas pruebas en su conjunto le permiten reproducir o reconstruir esa verdad material para efectos de tomar la decisión que en derecho corresponda, ¿verdad? En torno a nuestra legislación es importante mencionar que, de acuerdo a lo que establece el artículo 781 del Código Judicial, las pruebas se apreciarán por el juez según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos. Es decir, que el juez efectivamente debe apoyarse en las reglas de la lógica, la experiencia y los principios científicos, pero de manera atenuada debe respetar, ¿verdad?, la validez de ciertos elementos de prueba que se le exige una solemnidad documental. Y el Código Procesal Penal establece que los jueces apreciarán cada uno de los elementos de prueba de acuerdo con la sana crítica. La apreciación no podrá contradecir la lógica, la experiencia ni los conocimientos científicos. Sin embargo, cuando el juicio se realiza por jurados, se aplica el sistema de íntima convicción.